En dit video findet ihr diesen wichtigen Wörter von heute. Hallo Leute, wir sind wieder da mit ein neues Video. En los últimos dos videos del canal hemos hablado sobre el tema pasado, el cual ha sido un tema bastante interesante de ver. Hemos hablado sobre el pasado del verbo sein, qué es y cómo funciona el perfect y el pretéritum, los 5 puntos más importantes para saber cuándo utilizar el verbo sein en pasado, y al día de hoy vamos a hablarte sobre el verbo haben. Este video estará dividido en dos partes. Será la parte del día de hoy y la última parte que se verá en el próximo video. ¿Qué hemos visto actualmente? Hagamos un pequeño repaso sobre lo que ya sabemos. Ya sabemos que para hablar en perfecto con el verbo sein o con el verbo haben, los vamos a ver como dos verbos auxiliares. Y el verbo importante será el verbo al final de la oración. Un ejemplo de esto: Ich habe das gemacht. Sabemos que el verbo haben, en este caso conjugado para ich habe, es simplemente un verbo de apoyo. El verdadero verbo importante en este caso es el verbo gemacht, para indicar yo lo hice. ¿Qué pasa? El error que muchas personas cometen es que quieren traducir literalmente lo que leen. Por ejemplo, leen Ich habe das gemacht y lo traducen literalmente en su cabeza como yo, tú, tener, eso hice. Yo, tú, tener, eso hice. Entonces es un error muy grande que todos cometemos, porque yo también lo cometí al inicio. Pero simplemente tienen que verlo como un verbo que es simplemente de apoyo. Tanto el verbo haben como el verbo sein, cuando una oración esté formada en perfecto, que en la mayoría de los casos se ve en perfecto, simplemente es un verbo de apoyo. Recordemos eso, que es muy importante saberlo. No lo traduzcamos literalmente. Recordemos, si leemos Ich habe das gemacht, es yo hice eso. Veamos directamente el final del verbo, gemacht. Sabemos que gemacht es machen. Y sabemos que machen es hacer. Pero como es gemacht, es pasado. Ya sabemos que yo hice eso. Es un punto muy importante que debemos de saber para que podamos entender el pasado de manera perfecta. Para que no haya errores en los siguientes videos, para que tengamos el tema bastante claro en nuestras cabezas. Sé que es un tema bastante complicado de entender, pero tranquilos que no hay apuro y estamos aquí intentando explicarlos de la mejor manera posible. También es necesario que sepan que en el pasado del alemán los verbos existen siempre en dos maneras, que son de manera regular y de manera irregular. Los verbos regulares son aquellos que están formados en perfecto y siempre terminan en T e inician en GE. Es decir, que el verbo siempre va a ser GE al inicio, la raíz del verbo normal y T. Un ejemplo muy claro de esto, que macht. El verbo principal es machen. Entonces ponemos la raíz del verbo al inicio, machen, le ponemos una GE, ge, mach, y al final le ponemos simplemente una T. Y como estos verbos, hay muchos de estos que simplemente se basan en la misma forma. Estos son los verbos regulares. Ahora, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos que no siguen una regla específica, por así decirlo, y que pueden cambiar siempre dependiendo del verbo que sea. Pero ¿qué pasa? Algo muy importante que deben saber es que por lo general, en muchas veces, el final de estos verbos siempre terminan en EN. Un ejemplo de estos, sehen, que su pasado es gesehen. Como pueden ver, no termina en T, pero termina en EN. Y también lleva una GE al inicio, gesehen. Otro de estos puede ser gefahren. Y como estos, muchos verbos que también son irregulares. Pero esto sabrán cómo determinarlos cuando vayan aprendiendo más oraciones, cuando vayan sabiendo muchas más palabras, que puedan ver sus conjugaciones, irán aprendiéndose esto poco a poco. Ok, ahora que ya recordamos cómo se usa el verbo haben y el verbo sein en perfecto, quiero que prosigamos con el tema de este video, que es el verbo haben.
Ahora hablaremos sobre la conjugación del verbo haben tanto en pretéritum como en perfecto. El verbo haben se conjuga de la siguiente manera. Ich hatte. Ich hatte Zeit. Du hattest. Du hattest ein Auto. Sie, es hatte. Er hatte viel Geld. Wir hatten Glück. Ihr hattet Spaß. Sie, de ellos y usted. Sie hatten viele Freunde. Recordemos que una diferencia clave es que el verbo haben en pretéritum se usa más para escritos como libros, noticias o cuentos, mientras que en perfecto se utiliza más para el habla cotidiana y conversaciones. Como ya yo les había comentado antes, el verbo haben es uno de los verbos que más utilizaremos para hablar en pasado en el alemán. Literalmente se utiliza para todo lo que no sea una acción en movimiento. Recordando lo del video anterior que dijimos que el verbo sein se utilizaba para hablar en pasado cuando es en movimiento. Por ejemplo, ich bin gegangen. Ahí estamos hablando de movimiento que yo fui. Entonces recordemos que el verbo haben lo vamos a utilizar para todo el resto de formas que queramos expresarnos en pasado que no sean con movimiento. Yo lo hice, yo lo comí, yo jugué. Todo ese tipo de verbos que queramos usar lo utilizaremos con el verbo haben, que recordemos, vuelvo y lo repito por una última vez, el verbo haben, veámoslo como un verbo auxiliar, como una simple ayuda para poder formar esa oración en pasado. Es bueno saberlo siempre. Ahora vayamos con la conjugación del verbo haben en perfecto. Ich habe gehabt. Du hast gehabt. Sie, es hat gehabt. Wir haben gehabt. Ihr habt gehabt. Sie, de ellos y usted, haben gehabt. Recuérdense que aquí lo que importa principalmente es la principal conjugación del habe, que es como lo conjugamos normalmente en ich habe, du hast, sie, es hat. Y ya el verbo que utilicemos después va a depender totalmente de la oración que queramos formar. En este caso utilizamos gehabt porque es el pasado del verbo haben. Pero obviamente podríamos utilizar cualquier otro tipo de verbo, por ejemplo, gemacht. Ich habe gemacht, du hast gemacht, sie, es hat gemacht. Entonces recuerden que al final, este verbo que utilizamos al final es un simple ejemplo, que pueden cambiarlo por cualquier otro tipo de verbo. Ahora en este momento quiero que completemos una actividad rápida que les va a aparecer aquí. Quiero que le pongan pausa a este video para que puedan hacerla en los comentarios. Si ya terminaste tu respuesta, déjala en los comentarios. Sigamos con el video. Ahora quiero que escuches estas frases y puedas decirme cuál crees que sea perfecto y cuál crees que sea pretéritum. Ich hatte gestern viel zu tun. Wir haben einen tollen Urlaub gehabt. Er hatte ein Fahrrad als Kind. Du hast eine gute Idee gehabt. Ihr hattet früher einen großen Garten. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal de Telegram, donde pueden enviarnos audios y mensajes donde quieran que le corrijamos algo o lo que sea. Háganlo sin miedo. Y hasta el próximo video. Adiós.